¿Qué es telemedicina en 2026? Descúbrelo en el capítulo de hoy. Bienvenidos a el primer episodio de Healthnology Talks, del podcast de Healthnology, en el cual hoy nos acompaña Rafael Areses, ponente de nuestros eventos y buen amigo de la casa. Rafael, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por tenerme aquí, y muchas gracias Carmen, muchas gracias Fran, y es un placer poder colaborar con vosotros y compartir nuestras ideas. Lo que hablamos normalmente, pues hablarlo aquí. Esa es la idea. Para toda nuestra audiencia que no te conoce, ¿quién es Rafael Areses? Bueno, como diría, son tantas cosas cuando uno quiere hablar de sí mismo. Yo creo que lo que pueda interesar a la gente es que soy médico de profesión, he trabajado en medicina con pacientes durante muchos años y estoy en tecnología, puramente en tecnología desde hace 5 años. Estoy agradecido a la medicina por lo que me ha dado en la vida, estoy agradecido a mis pacientes porque me han enseñado muchísimas cosas, pero creo que hay que volar libre en otro tipo de cosas y en eso estoy ahora mismo. Llevo estos años. ¿Y cómo fue ese cambio de pasar de medicina, práctica médica, a la tecnología? Pues mira, yo creo que ahí hay dos derivadas. Por una parte, en medicina, cuando yo empecé medicina, es un arte en el sentido artesanal, con una parte de ciencia. Podríamos estar en 50-50. Hoy estamos en un 80-20 y iremos camino de un 90-10. Cada vez es más ciencia y cada vez el arte es importante. Tratar a tus pacientes, eso sí es muy importante. Pero una vez que tú eso lo has tenido, lo has vivido y has entendido esto, creo que la parte científica es la que a mí realmente me ha llegado a ocupar más en mi terreno. Cuando miras hoy el sector de la salud desde ese ángulo tecnológico, ¿qué es lo que más te sorprende de cómo está evolucionando todo? Pues mira, Carmen, yo te diría, habría tantos datos que dar, pero a lo mejor quizá nos quedamos con uno solo. Voy a marcar tan solo uno. Salud es lo que más datos produce en el mundo, no en ningún otro sector como el nuestro de la salud. 30% de los datos que hay en el mundo son de salud. Y estamos aprovechando tan solo un 2-3%. Esto no puede ser. O sea, esto obliga a una reacción. O sea, no puede ser que la tecnología, que en otros terrenos llega al paciente, llega al cliente, diríamos, en unos X años, 3, 5, 8 años, en salud llega a la cama del paciente en 17 años. Esto es lo que me sorprende. Tenemos una tecnología bárbara y, sin embargo, no la estamos aprovechando, exprimiendo lo que deberíamos hacerlo. Esto es lo que a mí me llama particularmente. Luego podemos decir qué maravilla lo que ha avanzado. Sí, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Si el mundo avanza, estaría bueno que siguiésemos todavía con prácticas del siglo anterior. Pero esta es la inquietud que a mí me mueve en este momento. Muchas veces hablamos de transformación digital en sanidad. ¿Crees que realmente está ocurriendo o que realmente estamos empezando? Mira, estamos viviendo una transformación que yo no sabría cómo decirla, no sabría cómo llamarla, pero le llamamos por el nombre de la tecnología que lo lleva. Le llamamos inteligencia artificial, cuando realmente es mucho más, ¿no? La inteligencia artificial es la tecnología subyacente solamente. Vamos a llamarle transformación, yo quiero llamarle computacional porque es de procesos, ¿no? A diferencia de la digital, que es sencillamente unos y ceros, convertir las cosas en unos y ceros. La transformación digital no ha ocurrido en absoluto, estamos en ella todavía y nos viene esta siguiente. ¿Dónde estamos? Pues a lo mejor estamos en un 50%. En casi ningún proceso yo veo que sea digital plenamente, es parcialmente digital. Y entonces dentro de ese proceso parcialmente digital nos viene otra capa encima ahora mismo, que tenemos que tener resuelta la digital previa a la computacional, ¿no? Pero nos pasa también en electricidad. Estamos hablando de que, bueno, vivimos un mundo electrificado, ¿no? Vale, bueno, no es cierto. O sea, vivimos en un mundo 80% electrificado. Es decir, nos van viniendo distintas transformaciones, una por encima del otro, y todas hasta ahora son incompletas, como es lógico. Así es. Si tú tuvieras que explicarle a una persona que estuviera fuera de este sector lo que está pasando ahora mismo en la medicina a nivel tecnología,
¿cómo se lo explicarías? Bueno, pues le diría un poco lo que hemos dicho antes, de los datos. Quizá a lo mejor he contestado un poquito antes, de los datos y de esto, pero creo que le diría que hay tantísimo de tecnología que podemos utilizar y no estamos utilizando todavía, que hay tanto que no nos ha llegado todavía a los médicos, pero que vamos a utilizar en los próximos años, que podemos asistir a una de las transformaciones más grandes dentro de lo que estamos viendo, las cosas van rápidas, se transforma el mundo por medio de la tecnología, que va a llegar a todos y cada uno de nosotros. Y lo que hay que hacer es que llegue de forma uniforme a todos de nosotros, ¿no? Pero que van a haber grandes cambios y yo creo que principalmente para bien. Has estado recientemente en Asia, tema que a mí me interesa mucho, y has visto diferentes ecosistemas tecnológicos. Cuando compares lo que has visto allí con Europa y con Latinoamérica, ¿qué diferencias te han llamado más la atención? Pues me llaman muchas cosas la atención. Nosotros vivimos en un mundo donde creemos que somos el centro. Para ellos el centro del mundo es el Pacífico. Y lo ven así, el país del centro de toda la vida. Nosotros lo vemos como si tenemos los principios, tenemos la razón, tenemos la economía. Durante muy pocos años solamente hemos sido el mayor PIB per cápita del mundo. Ellos lo han sido siempre antes que nosotros. Y desde esa perspectiva un poco, puedo decirlo, perdonar que lo diga, que alguien me pueda sentar algo mal, pero provinciana, ¿no? Que tenemos nosotros, ¿no? De creernos que en nuestro pueblo es el mejor del mundo y todo es lo mejor. Lo que veo es que las velocidades de avance son muy diferentes. Hay un cierto entusiasmo. Si tú hablas, por ejemplo, de tecnología, de IA en particular, ¿no? El 80% de la gente está muy a favor. Y a lo mejor te coges a un país como Japón o Corea y, bueno, a lo mejor estás hablando del 70%. Pero aquí estamos en el 35%. No puede ser. Y eso hace que las cosas vayan a otra velocidad. ¿Te da la sensación de que algunos países están avanzando más rápido que otros en adopción tecnológica? Sin duda, sin duda, sin duda. O sea, cuando tú planteas ahora mismo dónde estábamos y dónde estamos en compañías a nivel mundial, en nuestras universidades, que todavía nos mantenemos un poquito, ¿eh? Ahí estamos en el 35 de las 100 primeras. Cuando yo hablo siempre de Europa, en general, en ese sentido. Cuando estamos hablando de eso y cuando ves las cifras que están ahora mismo patentes, 75% allí, ¿no? Ingenieros, más de 80% allí. Cuando tú ves los ratings de las universidades subiendo enormemente allí, te das cuenta que es que tienes que girar un poquito el mapa mundi, ¿no? Y ponerte en el sitio, que creo que nos va a hacer mucha falta. Tanto en eso como también para Estados Unidos, no lo niego. Cuando hablo de esto hablo de las Américas siempre también. Claro. Me comentabas el otro día, Europa es campeona en legislación. Allí, en Asia, cuéntanos algún detalle. Viste que todo va mucho más rápido, que todo es mucho más fluido. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pues que lo que nosotros llamamos aquí principios fundamentales, ellos lo miden. Y quiero hacer una separación, primero, antes que nada. Es decir, aquí hablamos de lo que hacen los americanos, lo que hace Europa y lo que hacen los chinos. No, vamos a ver. Es que Asia no es China. Es que China es una parte muy importante. Pero la legislación, por ejemplo, la regulación de países como Singapur, hoy está haciendo Malasia, por ejemplo, las regulaciones que hace Japón o hace Corea, es que no tienen nada que ver con las de China. Las de China, efectivamente, marca que todo funcione bien desde unos principios del Estado. Vale, bien, de acuerdo. Muy eficientes, sí, pero desde unos principios que ellos tienen. Pero cuando estamos hablando del Veritas Project, por ejemplo, de Singapur, el Fiat de Singapur, estamos hablando de gente que está midiendo cosas y cuando te dice que eres... aquí nadie somos racistas, ¿no? Nadie, pero cuando tú lo que dices es que tú
código, el que tú estás utilizando para lo que estás haciendo, es un 0,1% de una desviación estándar cuando utilizas datos de distintas poblaciones. O sea, aquí esto no es que yo una declaración de principios, es que realmente yo no estoy segregando a la gente por su raza. Entonces, aquí hablamos, debatimos, allí miden y avanzan. No sé si eso te contesta un poco lo que tú me preguntas, ¿no? Y en los últimos años la inteligencia artificial se ha convertido en un tema central. ¿En qué punto crees que estamos a nivel general y a nivel medicina, que es también lo que nos compete? Bueno, medicina siempre ha sido rezagada con respecto a la tecnología. Nos gusta mucho a los médicos siempre decir los grandes avances que tenemos con respecto al pasado, pero tenemos que mirar con respecto a cómo van los demás sectores. No es lo mismo el sector, pero también pasa, por ejemplo, con la física, las ciencias duras, van más atrás, es lógico. Pero cuando tú estás viendo lo que se está haciendo en marketing, en finanzas, pues nosotros vamos un poquito más atrás, es lógico. Eso tampoco es nada que sea raro. Inteligencia artificial hemos dicho desde el principio que yo creo que es una de muchas tecnologías, no solamente una, ¿no? Pero que son las tecnologías subyacentes a algo mucho más grande. En ese sentido, creo que en IA se está aplicando de forma muy regular según las áreas de especialidad, según las zonas en particular, es decir, en imagen médica muchísimo, ¿no? En logística menos, en clínica bastante menos, en tratamiento bastante menos todavía, pero creo que inexorablemente tendremos que ir avanzando hasta irlas regularizando todas. Hablábamos también el otro día que me llamaba mucho la atención el tema de bueno, los niveles de conciencia de IA, lo que innovan unos países, lo que frenan otros. ¿Qué viste que te llamó la atención por allá? Que vi que quizá allí no se debate tanto. Allí se da por hecho que la salud de las personas es suficientemente serio como para hacerlo bien y nadie tiene principios por encima de todos inamovibles. Lo que se hace es que si yo pienso esto y creo esto, yo tengo que medirlo, tengo que verlo, tengo que ponerlo en una sandbox, en una caja de arena, es decir, que no haga daño a la gente, comprobarlo y aceptarlo. Que mi idea no funcionaba. Y no funciona y ya está. ¿Crees que y no paso a la siguiente. ¿Crees que no hace falta tanta legislación? O sea, no aplican tanta legislación, sino que prueban, experimentan, se equivocan, corrigen. Tiene una legislación muy potente, ¿eh? La legislación en China es muy potente, pero tiene los planteamientos del Estado, ¿no? Que, lo cual no vamos a entrar porque es otra cosa. Pero la legislación que yo estoy viendo en otros países es potente, pero quizá la diferencia que tiene es que es pragmática. Vamos a ver. Nosotros estamos ahora mismo con el espacio de datos europeos, que me parece una idea bárbara. Creo que estamos para datos de salud, precisamente la EHDS, es magnífica. Es un protocolo. Es como las reglas de tráfico. Son muy buenas reglas de tráfico. A lo mejor son las mejores del mundo incluso. O sea, voy a arriesgarme a decirlo. Lo que pasa es que las reglas de tráfico no hacen que la gente sencillamente pueda ir a la velocidad, la agilidad, la forma de cómo el tráfico sea fluido. O sea, con unas excelentes reglas de tráfico, tú lo que puedes tener son unos atascos bárbaros. ¿Nosotros vamos a hacer las autopistas? Vamos, yo creo que sí. Yo creo que tecnológicamente, si hacemos bien esto del HDS, vamos a tener muy buenas autopistas, ¿no? Pero los coches que manejamos, el lenguaje en el que hablamos, cómo nos movemos los europeos, pues yo tengo mis dudas que eso vaya a funcionar bien. No lo sé, a lo mejor estamos poniendo una serie de normas a un determinado nivel que luego la gente no va a cumplir. Tú sabes lo que pasó perfectamente con las historias clínicas en Estados Unidos, ¿no? Era bueno el sistema era buenísimo,
pero luego no pudieron funcionar, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque hicieron una exigencia técnica que a lo mejor no estaban preparadas las clínicas y las personas. Y a lo mejor nosotros nos estamos haciendo algo de ese tipo, con grandes previsiones, con grandes declaraciones, nos damos vueltas a nosotros mismos mientras hay gente que está llegando a los sitios mucho más rápido. Y están llegando, ¿eh? Esta es mi preocupación. ¿Dónde crees que va a tener el mayor impacto primero la inteligencia artificial? ¿En el diagnóstico, en la gestión hospitalaria, en la investigación médica, en la atención al paciente? Qué pregunta más buena y más multidisciplinaria. ¿Cómo lo diría? A ver cómo lo podría expresar. No tiene mucho sentido que con las herramientas que tenemos, con la tecnología que tengamos, la gestión esté donde está. En logística vamos a avanzar muchísimo, pero del 10% al 90%. Quizá en velocidad sea esa, yo creo. ¿No? ¿Dónde está ahora mismo en grandes posiciones? Pues yo creo que en genómica sí está. Yo creo que en proteinómica, DeepMind y AlphaFold, por ejemplo, sí está. Lo que pasa es que hay que llevarlo a las personas, hay que llevarlo a la cama del paciente, ¿eh? Pero sí está. En farma sí está, porque sí va a tener que estar, no le va a quedar más remedio que estar, ¿no? Un fármaco ahora mismo está costando pues 5.000 millones 10 años y es que hoy por hoy estamos en fase clínica en 18 meses, con lo cual en farma va a estar. Pero hay algunas que irán a una determinada velocidad y otras irán a otra determinada velocidad. Por eso digo, logística quizá vaya más rápido. Y la última, desde mi opinión, sencillamente, que nadie se lo tome como una declaración definitiva, creo que puede tardar más. Que nosotros los médicos seamos conscientes de que ya no tenemos capacidad suficiente para capturar todas las variables que nos trae un paciente, que es como una central eléctrica de hace unos años, la cantidad de datos que trae. Y que nosotros nos damos cuenta de que no podemos capturar todas esas variables, que lo van a hacer sistemas y que nosotros no elaboramos la hipótesis, sino que vamos a validarla, y eso se llama diagnóstico. Que nosotros como médicos nos demos cuenta de eso, yo creo que a lo mejor va a pasar un poquito más. No sé, ojalá me equivoque, ¿eh? Pero no sé, por ver las líneas distintas en las que distintas especialidades. Y como especialidades, oncología está, indudablemente. Imagen médica, indudablemente es la primera. O sea, de las... vamos a ver, de las 500 validaciones de la FDA, pues el 75% son de imagen médica. Entonces, imagen médica, diagnóstico de imagen, no el diagnóstico del paciente, del médico. Y sí, te digo, genómica, yo creo que está, proteinómica, pero las demás, pues no sé qué te diga, cardiología, pues, más atrás, es lógico. Irán viniendo. ¿Crees que la tecnología va a sustituir profesionales o más bien va a cambiar su forma de trabajar? Que cambia la forma de trabajar, la segunda parte de la pregunta, indudablemente. Yo te digo que va a cambiar, que también vas a sustituir profesionales. ¿Tú crees que va a sustituir profesionales? Al que no se adapte. Sí, vamos a ver, yo sobre eso me lo he planteado muchas veces y además en el diálogo, cuando lo estás diciendo en público y luego lo políticamente correcto sería decir, no, siempre va a estar el médico. ¿No? Eso, además eso nos gusta a todos, ¿no? No, pero siempre tiene que haber, no, pero no desaparece el abogado, no desaparece el médico, no desaparece el arquitecto. Yo no lo sé. No tengo ni idea. O sea, yo lo que sé es que cambia la forma de hacer las cosas y que creo que en principio ayuda porque dedicas más tiempo de valor a la persona cuando toda la rutina la has quitado, le miras a los ojos al paciente, por ejemplo. Ya no tienes que estar escribiendo, ¿no? Entonces, de entrada, ya corto, indudablemente sí y para mejor. En adelante, sustitución o complementario, no lo sé. Yo creo que el que le gusta hacer informes a mano lo tiene complicado. Sí, en eso estoy de acuerdo. Y te iba a decir, bueno, nosotros llevamos ya pues 3 añitos largos que
IA. Este año veo un cambio total. Estamos a principios de año y este año creo que es el año de la robótica. Te iba a hacer yo la pregunta, ¿en qué lo veías tú? Claro, no, vale, bien. Hemos empezado el año y veo robótica por todos lados. ¿Hasta qué punto crees tú, porque ya lo hemos hablado fuera de cámaras, que esto es real? Sí, bueno, robótica, si hablamos en medicina, si hablamos en Europa o si hablamos a nivel global, ¿no? Analizamos cada uno de los puntos. Robótica en medicina estamos aumentando, solo en tratamiento, porque claro, es mecánica aplicada a la IA, estamos a un 17% agregado de aumento anual. Pero aún así, la cantidad de cirugías robóticas que no sean en urología, que no sean en digestivo, por ejemplo, pues no hay muchas, hay pocos. Vamos a la cardiología, pues no hay tanto en cirugía cardíaca. Pero sí está avanzando y yo creo que este ritmo, un 17% agregado, lo normal será que en unos años estemos en un 50%. Es decir, el médico, el cirujano, como operador de un exoesqueleto que maneja eso, yo creo que esto va a ir en aumento claramente. Pero aquí sí marca una diferencia muy clara entre lo que va a pasar en Europa y en parte en Estados Unidos y lo que va a pasar en Asia. ¿Por qué nosotros nos vamos a parar? ¿Sabéis los 5 niveles de robótica, ¿no? De L1, que es que tú lo manejas, hasta L5, que lo hace todo. ¿No? Explícaselo un poco a nuestra audiencia, si puedes. Mirároslo por ahí, donde tenéis que mirarlo, de L1 a L5 los niveles. Es que Sí. No quiero hacer pedante, quiero ser muy concreto y voy a ir muy directo. Los Da Vinci, todos están en L1. O sea, tú estás maniobrando algo que está funcionando allí, pero estás maniobrándolo tú. El Da Vinci, cuando tú estás viendo, te está proponiendo cosas. Esas propuestas, tú las coges, L1. Si tú le dejas a que tome la decisión, ya estás en L2. Bueno, Europa topa L3. O sea, no puedes, la AI Act no deja que no haya un operador humano junto a la máquina, nunca. Pero tanto con eso como para un coche autónomo. Es decir, tú no puedes ir, no hay coches autónomos en Europa, no los puede haber. Ni en sitios cerrados ni en sitios abiertos, no los hay. Tú en Shenzhen, pues vas a hacer un coche que va solo. ¿Es L5? Sí, bueno, hay un tío allá al lado para agarrarlo, es L4, vale, bien. Pero... Te digo que estuve este fin de semana en Londres y he visto coches autónomos. ¿En sitios cerrados? No, ¿En ambientes cerrados? Estaban con la persona. Claro. Estaban mapeando. Claro, que me llamaba ahí mucho está. la atención. Estás entre L3 y L4. Pero Europa propiamente, vamos a llamar que Reino Unido es Europa también, ¿no? Hubo un pequeño error ahí en un momento, hace unos años, pero ya está. Realmente lo tenemos topado ahí. O sea, no tendrás... a menos que haya un cambio más grande en el futuro, por regulación no tendrás nunca una máquina operando a un paciente sola. Bueno, Asia y particularmente China van camino del L5 por todos lados. O sea, donde vayas van buscando el L5 directamente. Entonces, en ese terreno vamos algo detrás y además hay que entender... Ahora voy a la robótica, no ya solo en medicina, sino a nivel global, ¿no? Vamos a ver. El 50% de los robots están instalados principalmente en Corea, en Asia, en Japón. China tiene el 50% de las fábricas ahora mismo y ellos se lo plantean, es un plan industrial. De forma que tienen 3 cosas. Primero, protocolizan muy rápido. Aquí nos tenemos que poner de acuerdo 27 países para ver si hacemos algo. No, ellos protocolizan rápidamente y cogen las normas y estandarizan muy rápidamente. Luego lo lanzan a producción, o sea, no ves el final de las fábricas, o sea, se pierde en el horizonte. O sea, lo llevan a industrial de forma bárbara. Y luego son 1.400 millones de personas, con lo cual le dan muchos datos a esto. Vamos a ser críticos en algo. Se meten en demasiada deuda, que es el problema que tienen ahora mismo, se meten en mucha deuda y a lo mejor eso es un riesgo.
Por lo cual, no todo es maravilloso, ¿eh? Yo no voy a defender nada. Pero efectivamente invierten en ello, desarrollan ello, fabrican en gran cantidad y prueban en gran cantidad. Te daré solo un solo dato, nada más. La compañía de Rodney Brooks, la de la rumba, la de cuando Fukushima se les iba a la porra con el terremoto y los japoneses no tenían para arreglarlo, tuvieron que llamar a los americanos para arreglasen. Esa compañía estaba valorada casi unos 4.000 millones. Esa compañía la compraron una compañía china de Shenzhen en finales de diciembre de este año, hace 3 meses, por la deuda que tenía, que era 190 millones. De 4.000 a 190 deuda. ¿Por qué? Pues porque los desarrollos que estaba haciendo iRobot estaban totalmente desacompasados con la velocidad que van los otros. Ese es el ritmo. Cuando me dices ritmo de robótica, ¿y eso cómo llegará? Pues nos va a llegar a la medicina, indudablemente. Pero oye, no quiero ocuparlo en eso. Muy bien. Hoy ya existen robots quirúrgicos bastante avanzados. ¿Crees que la cirugía asistida por robots acabará siendo estándar en la próxima década? Lo de la década no lo sé porque los tiempos no lo sé, Carmen, pero indudablemente sí. Es decir, operar sin un complemento robótico. Date cuenta que el robot ve mejor que tú. No que tú, que yo. Que el cirujano. Corta mejor. Incluso está diagnosticando sobre la marcha, tiene más rapidez de toma de decisión. Entonces, no sé si 10 años y dónde, pero habrá un momento en que no ser complementado por una ayuda de este tipo será una forma de malpraxis. Indudablemente, a tu pregunta, sí. ¿Dónde ves, en qué departamentos ves más aplicable el uso de robótica dentro de un hospital? Bueno, ahora mismo se está utilizando para próstata, genitourinario, demás. Bueno, eso lleva a otro debate. O sea, ¿por qué estamos priorizando eso? Pero eso lleva a otro debate distinto. Ginecología, ¿no? Es lo que está haciendo ahora mismo. Pero digestivo. Todas las que eran laparotomías se están llevando a eso, ¿no? Pero es cuestión de ir marcando cada vez, o sea, que el oftalmólogo lo vaya aceptando, que el propio implantólogo lo vaya aceptando y demás, y lo normal será que vaya yendo hacia prácticamente casi todas. Ahora me dices, un aneurisma de aorta que tienes que, pues tiene ahí necesitarás muchas más decisiones, mucho más equipo, pero creo que va camino hacia todas. Va, por supuesto, lagged, o sea, asimétrica, pero hay un remanente que va haciéndose más simétrico en el global y cada vez será más. Si vemos y si miramos a 20 años vista, ya un poquito más de la década, Vale. ¿es imaginable un hospital donde gran parte de los procesos estén automatizados? 20 años, Carmen. Yo ya en 20 años ya veo sistema que cambia. Creo que vamos a ver. El hospital ahora mismo es hacer 50% de las cosas de la salud. Ese hospital no tiene sentido si tú sabes desplazar todo eso a sensores al domicilio. La gente donde mejor está es siendo tratada en su casa. ¿Qué hace desplazándose una persona que está mala, desplazándose a un sitio? Lo mejor es que lo atiendas en su casa. Si tú lo puedes atender en su casa y tú vas desplazando hacia allí, lo que va ocurriendo es que habrá clínicas o centros donde se hagan pues, cirugías menores, asistencia primaria, habrá otro tipo y ahí se irá desplazando. Entonces, no tendrá sentido que eso se haga en los hospitales. Yo me imagino un hospital, primero te va a hacer gracia que te digo, más bajito, más horizontal. No hace falta hospitales de
20 y pico plantas. Sí, el concepto de hospital líquido, ¿no? Claro, absolutamente, hiperconectado, y donde lo que se hace ya es pues la cirugía final, mucho más especializado y todo lo demás. Entonces, primero, veo un hospital que es el 10% del hospital actualmente en ese concepto. Por supuesto, hiperconectado y, si me dices automatizado, indudablemente, claro. Los procesos automatizados, sí. Y bueno, uno de los temas que más se repite es que la escasez de profesionales. ¿Crees que la tecnología puede ayudar a paliar esta falta de profesionales? Aciertas en decir que puede, yo creo que indudablemente, y subo la apuesta. Es la única solución. Hoy faltan 10 millones de profesionales en el mundo. ¿Qué puedes hacer para paliar eso con automatización creciente? Pues tienes que arreglarlo. O sea, ¿quién va a poder atender a todos los diabéticos del mundo hoy? Dame datos de diabéticos, me los monitorizas a todos ellos y haces que un profesional no tenga que estar pasando visita médica diabético por diabético, sino que lleve 3.000 diabéticos. Entonces, indudablemente, y todos los servicios que sean mecánicos, por supuesto, lo que hemos estado hablando desde robótica, es la solución. Hay una parte que a mí me preocupa y que está en relación a esto que te quiero preguntar. ¿Puede la automatización mejorar la eficiencia de los hospitales sin perder el componente humano de la medicina? Pues ahí te contesto como en una anterior que hemos hecho. En una primera fase no solamente puede, sino que es mucho mejor. ¿Por qué? Porque quita todas las rutinas y te hace concentrarte en la persona. Sí, Sí, con el hace tema mejor del al médico. reconocimiento de voz que estábamos comentando, ahora te miro a los Hace ojos. mejor al tal. médico. O sea, le quita toda la carga y se concentra en lo único que importa, que es tu paciente. Y te dedicas a tu paciente. Una primera fase sin ninguna duda. Luego no lo sé. No sé a la velocidad que vaya a avanzar, si realmente será más, veremos otro tipo de papel en el profesional de la medicina, o qué tipos de profesionales de medicina habrá, o qué stakeholders que hoy están más al margen van a pasar más al centro. Eso ya no lo puedo saber, pero creo que en mi experiencia particular y personal yo me podía dedicar cada vez más al paciente porque los sistemas hacían más cosas que yo hacía antes. Mejora el trato al paciente. Humaniza el trato al paciente. Sé que esto suena rarísimo, no, porque viene a decir que la medicina, pero yo siempre he oído que la ciencia y la medicina desnaturalizaban a la persona con respecto. No, lo he oído toda la vida. Cuanta más tecnología, cuanto más ciencia, el médico puede dedicarse mejor. Y cuanto los sistemas sean mejores, no nos equivoquemos con la EHR americana, ¿no? Que lo equivocaron bastante. Yo quiero volver al tema de Asia. Yo este año, lo siento, creo que es hacia donde tenemos que mirar. Y por eso te digo, yo me da la sensación que muchas veces, tanto en Estados Unidos como en Europa, somos... que la innovación la tenemos solo nosotros. ¿Crees que esa percepción es real? Es tan irreal como la que tuvieron ellos cuando creían que en la segunda revolución industrial ellos seguían siendo el centro del mundo. Y por eso se equivocaron. Nosotros seguimos creyendo que somos el centro del mundo y hoy nos equivocamos. En innovación, Estados Unidos sí tiene esa práctica normalmente. Es decir, pasan a innovación pero por negocio, por modelo de negocio. Nosotros, innovación es una palabra que nos queda muy bonita para todo el marketing que utilizamos, pero solamente está en los protocolos, ¿no? De las compañías y en los pitch de las compañías. Todo el mundo hace innovación, ¿no? Cuando muchas veces me he inventado una cosa a ver si funciona. Innovación es tener la voluntad, poner los medios, hacer la inversión, endeudarte si es necesario y llevar hacia adelante procesos industriales en los cuales al final mides resultados. En eso vamos por detrás. ¿Qué crees que están haciendo bien los ecosistemas tecnológicos asiáticos? Ampliando las pinceladas que ya nos ha ido dando.
Pues yo creo que eso vuelve un poquito al anterior. Están haciendo eso. Están a veces gastándose más de lo que pueden. Esa es su deuda. Están llevándolo a producción. Están comprobando los resultados. Y están viendo hoy cifras que a nosotros nos cuesta alcanzar. Y entonces nosotros nos venimos a plantear decir, sí, no, pero es que ellos, claro, lo hacen según unos principios que no tienen, porque los principios los tenemos nosotros. Bueno, claro, estamos llamando a los chinos, pero es que ya van bien, pero no estamos hablando de Taiwán, que es una sociedad enormemente digitalizada, no estamos hablando de Corea, no estamos hablando de Japón, estamos hablando, las que te he contado, de Indonesia, y como están avanzando otros que nosotros los teníamos ahí perdidos y son sitios de vacaciones, ¿no? Como Tailandia o como, bueno, digamos, en Vietnam, que no suena a guerra nada más, pero que está avanzando a una velocidad enorme, o Malasia, ¿no? Entonces, todo esto, todo este desconocimiento que nosotros estamos teniendo de ellos, toda esta serie de aplicación de mitos que estamos nosotros empleando, basados en desconocimiento, creo que nos pueden costar bastante caros. Porque nos estamos perdiendo lecciones día a día. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué crees que realmente ellos están haciendo bien que nosotros deberíamos de...? Siendo muy rápido te diría que humildad y trabajo. Sería muy rápido en decirlo. Creo que es más profundo. Creo que hay más capas de abstracción que eso. Pero efectivamente, ellos van a tener una prueba muy curiosa. Ellos han enriquecido mucho estos años y no tienen mucha descendencia. Sus ratios de natalidad han bajado muchísimo. Entonces ahora nosotros vamos a ver determinada gente que hereda mucho, tiene mucho y a lo mejor no tiene tanto que trabajar. Primera vez que pasa esto. Entonces ahora vamos a comprobarlo. Si realmente es que hay algo que ellos hacen mejor. O sencillamente han sido las condiciones históricas que les han llevado. Y lo veremos. Pero por el momento, y en el punto que estamos en 2026, creo que el optimismo en un futuro el cual tiene más control, la capacidad de arriesgar su riqueza o su tiempo, lo que sea, en llevarlo adelante, y la máquina industrial que han desarrollado. Que eso no se desarrolla de la noche a la mañana. Ha sido muy potente. Y luego un cierto espíritu de probar las cosas. Las cosas se prueban y no pasa nada. ¿Crees que en Europa y en Estados Unidos, pero concretamente en Europa, hemos perdido la ilusión o la capacidad de arriesgar? Mucho. Mucho. Vamos a ver, por darte... Europa tiene... Estamos entre 2 y 4 billones, o sea, trillion, o sea, billones europeos en inversión muy cautiva. En deuda del Estado, en bonos de baja producción, en la cuenta del banco. Los arriesgados europeos van al mercado americano. Ahí hay 300 billones en este caso. ¿No? Hay 300.000 millones que están en el mercado americano. O sea, la gente que invierte en Europa está invirtiendo en el mercado americano. Es una contradicción terrible, ¿eh? Porque nosotros invertimos en un mercado, no invertimos en el nuestro, pero cuando queremos ganar dinero vamos al otro mercado. Es una contradicción, ¿eh? Estamos alimentando a quien sería nuestra competencia. Y
allí, teniendo en cuenta, fíjate que China no tiene las garantías de futuro, de pensiones y demás que tenemos nosotros, y la gente tiene que ahorrar hacia el futuro y demás. Allí cuando se invierte, se está invirtiendo potente en desarrollar toda esta maquinaria industrial que creo que tiene mucha más potencia. Pero en Estados Unidos también tienen esa mentalidad, ¿eh? Que quizá Europa, como tú bien dices al principio, Europa es la que se está quedando un poquito en ese planteamiento, ¿eh? A mí me encanta Europa, ¿eh? Me encantan los principios de la Ilustración, soy absolutamente... Pero no quiero ser un chauvinista europeo, no quiero serlo. Y quiero llevar a Europa donde creo que tiene que estar y donde puede estar, porque además tenemos capacidad científica, capacidad de pensamiento, capacidad histórica, capacidad económica para poder hacerlo. Si no estamos es por ese tipo de miedos que nos hacen ser pues, peores inversores, por ejemplo. Así es. Pues yo quiero hablar ahora un poco acerca del cambio cultural, que creo que es un componente muy importante a la hora de hablar de adopción de tecnología y de todos estos cambios en los que estamos sumidos. Muchas veces vemos que la tecnología existe, pero las organizaciones no cambian. ¿El verdadero reto en sanidad es tecnológico o es cultural? Cultural, sin ninguna duda cultural. Tenemos tecnología, Carmen, para aburrir. Y si se parase la investigación, 10 años por delante para no dejar de poder innovar cosas que funcionan y dar resultados con la tecnología que nosotros tenemos. Mandamos para los laboratorios y 10 años todavía de poder hacer. ¿Qué es lo que nos falla? Pues que realmente retrocedemos en las instituciones. Es que nos da pánico que nos cambien las cosas, que es muy natural, ¿eh? Pero que como organizaciones eso nos penaliza mucho. Pero te digo, a nivel global, en Europa especialmente, en España un poquito más, pero sí es normal que... Cuando estamos hablando antes, estaba diciendo lo de la transformación digital, ¿por qué le llamamos, o le llamo yo particularmente, transformación computacional? Porque eso es lo que cambia. O sea, los procesos son los que cambian las instituciones. Lo digital no ha cambiado las instituciones. Ha cambiado las cosas, unos y ceros. Pero no ha cambiado las instituciones, los procesos. IA cambia los procesos. Y no nos va a quedar más remedio, creo. Profundizando en este tema, ¿qué crees que es lo que más frena la adopción de nuevas tecnologías? Política, legislación, personas, desconocimiento, falta de innovación. ¿Qué crees que es realmente donde fallamos? Bueno, el cerebro es perezoso en sí mismo. Intenta con la mínima energía conseguir los máximos resultados. Lo que pasa es que depende mucho del ambiente alrededor. Y el ambiente alrededor, que en Europa, sí, te estoy hablando estamos hablando de las primeras y segundas revoluciones industriales, estaba en ese ambiente, éramos eso. Ahora mismo, quizá el acomodamiento que hemos tenido, quizá la forma como nos hemos... bueno, lo bien que nos ha ido en tantas cosas, ¿no? Y el no mirar lo que estaba pasando alrededor, lo que nos ha hecho es habernos quedado mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Estábamos demasiado cómodos. Demasiado cómodos. En España estamos comodísimos. En España, o sea, nadie ocurren muchas cosas y sin embargo nadie se preocupa porque, oye, sal a la calle, ahí fuera está todo el mundo viviendo muy bien, hace muy buen tiempo, se vive muy bien, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿No? En Europa hemos estado muy cómodos, hemos ido a las primeras universidades, hemos tenido muy buenas compañías. Hoy solamente de las 100 primeras compañías, 64 son americanas, 8 son europeas, ¿no? 27 son asiáticas. Hoy cuando miramos las ratios nos damos cuenta, si miran las cifras, pero si sales a la calle, está bien, ¿eh? No hay que cambiar. Con esta comodidad que tenemos, ¿crees que el sistema sanitario está preparado para los cambios que vienen?
Según cómo... Contestación corta, no. Porque date cuenta que la EHDS, por ejemplo, nos hace mucha más interconectividad entre todos, una interoperabilidad. Entonces estamos abriendo cada vez, una cosa que dice toda la gente de ciberseguridad, estamos abriendo mucho más la ventana de exposición. Con lo cual la seguridad que nos pueda venir, tenemos que cubrir esa seguridad. Con lo cual puede que nos llevemos más de un susto. Creo que no estamos suficientemente preparados. Creo que tenemos que estar a la altura científica y tecnológica para poder hacer la legislación que nos estamos automarcando. Y ojalá eso ocurra, ojalá realmente nos pongamos, pero en este momento vamos a tener bastantes sustos. Antes hemos estado ya haciendo unas pequeñas aproximaciones de cómo será ese hospital del futuro, pero a mí me gustaría volver un poco a ese tema porque me gusta poder imaginar, ¿no?, hacia dónde vamos. Sí. Si proyectamos el sistema sanitario 15 o 20 años para adelante, ¿cómo podría imaginar ese hospital del futuro un poco más desarrollado de lo que hemos comentado anteriormente? Vale. A mí me gustaría poder extender esta pregunta porque hemos hablado quizá un poco de infraestructura, pero cuando yo pienso en hospital no puedo dejar de pensar en el paciente, que el paciente, como bien comentabas, va a estar en su casa, que es el mejor sitio donde puede estar, ¿no? Entonces, seguro. quizá esa interrelación de cómo va a ser ese hospital teniendo en cuenta la tecnología y que cuanto menos pise el paciente al hospital, mejor se van a estar haciendo las cosas. O sea, querría como más ahondamos esa en eso, integración. es decir, Eso es. menos pacientes, mucho menos tiempo los pacientes, no crónicos en los hospitales y más espacio para los pacientes y su familia en ese hospital. O sea, los proyectos que están haciendo en Arabia Saudí, por ejemplo, pues proyectan y hacen cosas, pues, pero como son pocos y tienen mucha pasta, pues pueden hacerlo. Es hospitales con mucho más horizontales, con mucho más espacio y mucho más reducidos ellos porque son menos y porque solamente se lo dan a gente que pueda pagarlo, pero nosotros toda la gente que está atendida a su casa, toda la que va a los centros primarios, no va a estar ahí. Entonces, del 50% que tenemos al 10% que tengamos en el hospital, será otro tipo de hospital distinto, indudablemente. Bien, con sistemas interoperables, no fragmentado, unido, conectado a todo, ¿no? Conectado incluso en comunicación física, en movilidad. Me gustaría verlo. Me gustaría llegar a verlo. Creo que radicalmente diferente. Un hospital hoy se planifica para 20 años. Claro, ahora tú piensa. ¿Cómo planificas para 20 años con los parámetros actuales ese hospital? Es imposible. Entonces, ahí volvemos a la institución. Es decir, lo que lo frena es la institución. No lo frena la tecnología, no lo frena la innovación, no lo frena el pensamiento humano. Tú estás planificando ese hospital del que estamos hablando ahora mismo, tienes que planificarlo hoy, porque es 20 años. Una idea. Yo creo que dejará de ser 20 años. Planificarás hospitales a mucho más corto plazo porque tendrás una tecnología mucho más capaz y puedas llegar mucho más rápido y será más pequeño el hospital, ¿no? Yo no lo sé, no tengo bola para opinarlo. Y a nivel dispositivos, o sea, esos dispositivos que van a permitir monitorear a la gente a distancia y que al final sea el médico el que te llame a ti en lugar de tú llamar al médico, ¿no? O sea, sí, absolutamente. Esa forma de ese cambio, al final me cuesta trabajo imaginármelo y es eso que estamos comentando. Hay o sea, sitios esa donde lo tienes. planificación, ese tal. Sí. O sea, quizá me falta visión porque no he trabajado directamente dentro de esta industria, ¿no? Pero a nivel tecnología, cuando yo estuve estudiando hace poco un máster de educación. Sí. Y me interesaba mucho cuando nos decían que estamos educando a los chicos a día de hoy para oficios que en el 80% no van a existir. Entonces, es que es lo mismo. Nos estamos encontrando en una revolución a día de hoy que nos está llevando a estos problemas, ¿no? Que al final no tenemos capacidad de ver la rapidez que va a tener todo esto. Me acuerdo contigo. No, bueno, sobre eso, tienes algunos ejemplos vivos, ¿eh? Ahora mismo, por ejemplo, Taiwán
sí está monitorizado. Taiwán es uno de los países que tiene proporción de gente mayor más grande del mundo. No los ves en la calle. Están en su casa atendidos por sistemas, por sensores y por sistemas automáticos. Donde hay una digitalización excesivamente rápida que hace que ahora mismo haya una fragilidad en quien no está digitalizado mucho más que en ningún otro sitio del mundo, lo cual, ya te digo que todas son compensaciones, o sea, no hay nada perfecto. Nosotros podemos aprender de Taiwán para no ir tan rápido, a lo mejor, en algunas cosas, ¿no? Pero efectivamente están monitorizados en su casa. Y nosotros, pues esos sistemas monitorizarán a la gente en su casa y por supuesto estarás mucho mejor atendido porque tus variables serán vistas por alguien que las está viendo constantemente en tiempo real, que puede ver millones de variables y no por un humano que el pobre, pues ¿qué va a hacer? Te va a ver durante 20, 10 minutos, 5. No puede vivir los datos que te llegan por la pantalla. Entonces estarás mejor monitorizado, por supuesto. Estarás siendo mejor tratado. Y ahí veremos, es lo que nosotros llamamos el trato cálido humano del médico. Ya veremos que a lo mejor tendrá que haber más stakeholders, más gente que trabaje en este sector que no necesariamente haya estudiado 6 años de medicina y 4 de especialidad, como hemos hecho nosotros. Pues que no es necesario eso, no lo sabemos. Yo lo que sí creo que los tiempos se van a cortar en ese sentido. Es decir, eso que decíamos al principio de 17 años en Europa para que la investigación del laboratorio llegue a la cabeza de la cama del paciente, eso no puede ser, Carmen. Eso no va a pasar. O sea, serán, hoy por hoy son 7 en algunos sitios del mundo, serán 3, 2, 1, que tenga que ser. Sí, bueno, en COVID yo me acuerdo mucho de él. Cuando se quiso acelerar procesos, se aceleraron. Las vacunas se aceleraron. No sé si recordáis la construcción de los hospitales, que a mí me sigue fascinando. Vuelvo a Asia, Sí, pero es que sí. levantan un hospital en 6 meses y aquí en 6 meses no haces ni los papeles. O sea, y con la rapidez... Aprendimos un poco y hicimos algún ejemplo por aquí cerca. Sí. Intentamos hacerlo porque los copiamos directamente. Porque nos quitamos el orgullo y fuimos Pero más humildes. ¿no crees que debería de ser así realmente? De que tenemos un problema, no vale solucionarlo dentro de 10 años. Necesito la solución ahora. Sí. ¿Cómo lo ves? Para nosotros parece que la COVID fue un mal sueño que se acabó. Hay mucha gente, muchos países en el mundo que viven en una época interpandémica. Están esperando la siguiente. Y están preparados para la siguiente. Por eso cuando en los primeros días que nosotros veíamos, ¿te acuerdas? Aquellos marzo, abril, terribles en Madrid particularmente, del año 2020, había gente que no moría nadie, que estaban controlados y demás, y se llamaban Hong Kong, que es la mayor densidad de población del mundo. No pasaba nada allí. Y veías que había sitios como Singapur y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Entonces, donde realmente no pasaba eso, es decir, estaban preparados. Y si pasase hoy, están preparados. No sé si nosotros hemos aprendido lecciones. No lo sé. A lo mejor viene el siguiente SARS siguiente, el que sea, y estamos preparadísimos. Pero yo no tengo esos datos. Pues, yo no lo sé. Como reflexión final de toda esta charla, ¡Ay, qué pena! Esto se acaba. ya mismo, Yo me lo estoy pasando bien. yo también, Dime. y además es un lujo Sí, poder sí. tenerte con Es un gustazo nosotros. estar con vosotros. Nos está encantando, la verdad, la conversación. Si alguien que nos está escuchando ahora mismo, ¿no?, en nuestro podcast, que trabaja en el sector salud y quiere prepararse para el futuro, ¿qué debería de aprender hoy? No hay ninguna materia ya inamovible. Es decir, hace unos años pues, nosotros estudiábamos patología, estudiábamos fisio, estudiábamos derma, estudiábamos esas cosas. Yo creo que ya no, eso no existe. Hay que saber de las cosas, pero hay que saber acceder a las cosas más rápidamente y para eso tienes que tener una elasticidad y una flexibilidad bastante más grande. Te diría digital, hombre, claro que es digital, no se fastidia, no, eso no puedes negarlo, ¿no? Es pues, una base, ¿no? Con la valentía del torero, o sea, eso lo das por hecho. Pero al mismo tiempo, fricción de pensamiento intelectual en la cual entiendas las cosas, tienes que entender las cosas. Darte cuenta que
tienes que operar muchas cosas distintas, interoperar muchas cosas y estar preparado. Y ya no hay ningún nicho donde esconderte, ¿no? Ni tu quirófano, ni tu gestión, ni tu conocimiento como catedrático de... No, eso ya no va a existir. O sea, el conocimiento, vamos a decirlo, la información es muy barata. Ahora mismo, y una cosa que digo, que quiero decir de las ponencias, que al final siempre me salen de alguna forma, es que hoy la ejecución es muy barata. Lo difícil hoy, o la sabiduría está en poder confrontar dos ideas, dos planteamientos radicalmente diferentes en un mismo espacio. Eso se llama elasticidad, flexibilidad. Estar dispuesto a aprender. Y eso es innato en el ser humano. También innata es la pereza, ¿eh? Pero tienes que lucharlo contra ti mismo. Así me preguntan, ¿qué estudia el niño que tiene 10 años? ¿No? Como diciendo, no, que estudie lo de antes, lo de siempre, ¿no? Código, informática, tal. Tú mira cómo vamos. Mis desarrolladores ya no pican código. Un 5% del código que picaban antes, ya refactoriza, hace todo. Entonces, estar dispuestos a entender cómo son las cosas y no tener ningún problema en asumirlas y adaptarlas. Pues Rafa, hoy nos vemos aquí, pero el mes que viene nos vemos por México. Correcto, sí. El 9 de abril, para toda Sí. nuestra audiencia mexicana, el 9 de abril sacamos el primer evento del año, que es el Hellnology México. Adelántanos un poco de qué nos vas a hablar por allá. ¿Qué nos depara? ¿Continuará esta conversación para allá? Hombre, me encantaría que esta conversación continuase en los debates, en los pasillos, en las comidas. O sea, estoy muy ilusionado, de verdad, de México, porque mis experiencias aquí en los Hellnology de España han sido muy buenas y llevarlo ahora mismo creo que es de los más potentes que hay, ¿no? El más grande. Séptima edición. Pues para mí me hace muchísima ilusión. Estoy encantado de estar con vosotros. Pero... saldrán cosas que han salido aquí, como es lógico, no vamos a cambiar nuestra vida en menos de un mes. Pero sí, quizá voy a concentrar más en lo que tú has dicho antes, Carmen, de cómo podemos, con las instituciones, llevar esto a la realidad de la forma más rápida, más eficiente posible. Se llama gobernanza. O sea, que la gente esté tranquila, esté suficientemente segura y confiada como para adaptar estos sistemas. Y eso se llama gobernanza, ¿no? Aquí lo tenemos un poco liado con el compliance. Pues aquí nos tenemos liados, pero la gobernanza al fin y al cabo es eso, que la gente esté tranquila y lo haga, ¿no? Y un poco va a ser eso. Y bueno, daremos pinceladas de dónde está la tecnología ahora mismo, cuáles han sido los avances de este año. Sí, eso sí me gusta decirlo. Porque ha habido muchas cosas este año 26. Año 26. Han pasado ya muchas cosas en el 26. Va muy rápido. Y entonces contaremos esas cosas que ha pasado en el 26, qué cosas que no habían pasado en el 25. Y yo creo que voy a intentar concentrarme en eso y un poco dar una visión global de lo que es el mundo, no la visión tan parcial que decimos, ¿no? De que lo hacemos muy bien nosotros en nuestra casa. Genial. Pues nada, Rafa, un placer tenerte en este primer episodio de Hellnology Talks, el podcast de Hellnology, y nos vemos en un mes por México. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí. Muchas gracias por venir. Gracias. Hasta luego.